Hola, buenas, bienvenidos a nuestro canal Pasión por las herramientas. Hoy lo que os traemos es el análisis de esta pistola de impacto de la marca alemana Bosch. En concreto, dentro de la amplia gama que tiene Bosch de pistolas de impacto y de herramientas, os traemos una herramienta de la gama profesional, como podéis ver ahí, y tenemos una GDS con batería de 18 voltios y 1000 Nm de apriete en su nivel máximo. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer en este análisis va a ser hablar de las características técnicas, después vamos a ir a hablar de los modos de funcionamiento que tiene la pistola y cómo funciona, y posteriormente de los materiales, y a lo último hablaremos un poco en general sobre la herramienta. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una pistola de impacto. Como ya sabéis, las pistolas de impacto se usan para trabajos duros, para trabajos como quitar ruedas de coche, ruedas de camiones, trabajo en carpintería metálica, para los tornillos que nos unen las vigas. Se usan pistolas de impacto de alta potencia. Se usa también para traviesas de las vías y multitud más de que os podáis imaginar. Pero normalmente donde nosotros más nos lo vamos a encontrar en el día a día o podemos ver es cuando vayamos a cambiar las ruedas del coche. Siempre suelen usar una pistola de impacto a la hora de quitar, ya sea neumática o en este caso como es eléctrica. ¿Vale? Eso es para que sepáis para qué sirve. Vale, entonces, ¿cuáles son las características técnicas que tenemos en esta pistola? Esta pistola es de la gama más nueva de Bosch y tiene unas nuevas tecnologías, que ahora iremos hablando de ellas poco a poco. ¿Cuáles son las tecnologías que podemos destacar en esta pistola de impacto? Bueno, pues podemos destacar, como podéis ver aquí, Biturbo brushless. Esto estaríamos hablando de su motor. Vale, ¿qué motor dispone esta herramienta? Bueno, pues esta herramienta dispone de un motor de alta potencia, un motor brushless sin escobillas, es decir, no tiene mantenimiento, un motor que aguanta mucho más que los motores antiguos de escobillas. Entonces, tenemos aquí un motor muy potente. Bueno, ya podéis ver que la máquina es muy robusta, entonces tenemos un motor muy potente. Vale. ¿Y cómo siempre tenemos que usar la misma potencia? No. Esta herramienta, como podéis ver aquí, tenemos diferentes modos a la hora de trabajar. Vale. ¿Qué modos tenemos? Bueno, pues tenemos el modo A y B. Como decíamos anteriormente, modo A es para carpintería metálica, es decir, para trabajo con metales, y modo B para trabajo con madera. En el modo 1, lo que dispondríamos sería una velocidad. Los modos irían relacionados entre la velocidad y el par, es decir, la fuerza que hace la máquina. Entonces, en modo 1 estaríamos hablando de 350 Nm y una velocidad de 0 a 1600 revoluciones por minuto. En el modo 2 tendríamos a nuestra disposición hasta 700 Nm y hasta 2400 revoluciones por minuto. Y por último, en el modo número 3 dispondríamos de hasta 1000 Nm y hasta 2600 revoluciones por minuto. Esto siempre estaríamos hablando de apriete, porque en afloje tendríamos hasta 1600 Nm en el modo 3, es decir, podríamos quitar tornillos de hasta 1600 Nm en el modo 3 y en el modo A, es decir, para metálico. ¿Qué más os podemos decir de esta máquina? ¿Qué tornillos podemos usar? Normalmente con estos tornillos podemos usar tornillos desde métrica 14 hasta métrica 24. ¿Vale? Lógicamente tendríamos luz de trabajo y unas lucecitas que nos van a salir aquí. ¿Vale? ¿Para qué sirve esta franja que nosotros disponemos aquí? Vale, esta franja, si nosotros le damos un golpecito, ahora mismo la tenemos en color verde, estaríamos modo 1, modo A y modo 1. Vale, ¿para qué nos sirve esta franja? Bueno, esta franja dispone de 4 colores: color verde, color amarillo, color rojo y color azul.
Vale, ¿para qué nos sirve cada uno de estos colores? Estos colores nos indican cómo se encuentra la máquina en su funcionamiento. Modo verde, disponemos la máxima potencia, la máquina está en perfecto estado y podemos usarla sin problemas todo lo que sea necesario. Cuando pasamos a modo amarillo, puede ser por dos razones. Nuestro acumulador, que se encuentra aquí, que ahora mismo tiene 2 rayas, nuestro acumulador de energía, es decir, nuestra batería está a punto de gastarse o la máquina se está calentando. Es decir, cuando nosotros usamos una máquina mucho tiempo, durante trabajos muy duros, la máquina nosotros tenemos que cuidarla. Entonces, en el momento en el que entra en modo amarillo, pues tenemos que esperar a que se refrigere. Entonces, esperamos unos minutitos y podemos. O incluso podemos trabajar al ralentí para que se refrigere. Cuando está en modo rojo, es decir, no nos queda nada de potencia en el acumulador, o sea, el acumulador está para cambiarlo, la batería la debemos de cambiar, o la máquina está muy caliente. En esos dos casos debemos de esperar, y en caso de cargar la batería, usar la segunda batería, y esperar a que se vuelva a verde. Y tendríamos un cuarto color, que sería el color azul. Vale, el color azul nos indicaría cuando la máquina se encuentra conectada al Bluetooth para nuestra aplicación móvil, que esa es otra de las cosas que os explicaremos más adelante en un vídeo específico de la app móvil. Vale, estos serían los modos y la luz de trabajo. Cambiar los modos sería muy sencillo, apretando motor modo, como hemos dicho, 350 Newton, 700 Newton, 1000 Newton de apriete y hasta 1600 de desapriete. Modo madera, modo metal, perdonar, modo madera, el modo P. ¿Vale? ¿Qué más tendríamos? Bueno, pues tendríamos... ¿qué más tecnología tendríamos? Tendríamos aquí baterías Procore, que serían la nueva gama de baterías con mejor refrigeración y celdas más potentes, lo cual nos va a permitir en una batería de menor espacio tener mayor potencia que en las antiguas. Yo siempre os aconsejo batería Procore, son un poquito más caras, pero vais a sacar mejor, vais a poder aprovechar toda la potencia de la máquina. Otra de las características técnicas que tenemos es que, en este caso, al ser una 1000C, disponemos de punta de 1 medio, es decir, aquí los vasos que vamos a utilizar son vasos de 1 medio. Vale, como os decía, para que lo podáis ver aquí en un vistazo rápido, modo A, modo B, los colores, esto nos viene con la herramienta, cómo hay que usarla, la aplicación, etc. Vale, aquí podéis ver pues en las instrucciones todas las características técnicas por si le queréis echar un vistazo, por si tenéis alguna duda. Nosotros estaríamos con esta máquina, rangos de funcionamiento, cómo nos indica, los cargadores que hay que usar, los tiempos de carga. Aquí estaba lo que yo os estaba explicando sobre los diferentes colores que nos salen en la máquina. Y esta es una cosa muy importante cuando estamos trabajando con tornillos. Los tornillos vienen marcados, esto ya haremos también un vídeo específico sobre el tipo de tornillos, pero aquí podemos ver a qué potencia podemos apretar cada uno de los tornillos con la dureza del tornillo para que no se nos partan. Porque si nos pasamos de potencia podemos partir el tornillo y no es cuestión de la máquina ni es cuestión de que no estamos usando correctamente el material. ¿Vale? ¿Qué más? Como estamos hablando, también seguimos hablando de las características o innovaciones que tiene. Tendríamos el modo Bluetooth, el cual podríamos controlar toda la tecnología, o sea, podríamos controlar toda la máquina con nuestra aplicación de voz. Abajo en la descripción os dejaré también el enlace a la aplicación por si la queréis echarle un vistazo, descargarla y verla. Pero como ya os he dicho, haremos un vídeo específico. Bueno, como os estábamos comentando, dentro de las características técnicas, el peso es una cuestión muy importante porque a la hora de estar trabajando muchas horas con este tipo de máquinas, pues las manos sufren y todas las articulaciones. Entonces tenemos que estar muy importante. En este caso tenemos un peso bastante reducido, que estaría en torno a 3,3 kilos sin acumulador hasta los 4,4 con el acumulador Procore más alto. O sea, lo cual es un peso muy reducido y pues muy útil a la hora de trabajar con la máquina. Después de hablar de todas las características técnicas que tenemos en esta máquina, vamos a hablar sobre los materiales en los cuales está construida.
Como ya sabéis, Bosch utiliza siempre materiales de alta calidad. Tenemos plásticos de alta calidad, muy resistentes a los golpes, ya que estamos hablando de una herramienta profesional. Tenemos gran cantidad o gran parte de la máquina está engomada. ¿Para qué? ¿Por qué la tenemos engomada? Bueno, pues la tenemos engomada para nosotros cuando estemos trabajando con la máquina tener un buen agarre. Y aparte de tener un buen agarre, tenemos que no se resbale, es decir, cuando nosotros dejamos la máquina no se nos vaya, sino que nosotros la dejamos en un sitio y se quede donde nosotros queremos. ¿Qué partes tenemos engomada? Bueno, pues tenemos engomada la parte puntera, tenemos aquí engomado todo esto, tenemos engomada toda la parte trasera, estos amortiguadores o sin blocks que podríamos decir también están aquí a la hora de dejar la máquina para que no resbale, mango engomado para que no se nos escurra la máquina y como ya sabéis vos, siempre tiene muy buen equilibrio a la hora de utilización de la máquina, es decir, es una máquina muy equilibrada, que mirad, estoy usando aquí una máquina que ahora mismo estará en torno a los 4 kilos más o menos, la estoy cogiendo con una mano y la estoy usando sin ningún problema. Y tenemos unos materiales de calidad que nos importa a la hora de utilización de este tipo de elementos. Por la otra parte, como podéis ver, pues bueno, tendríamos números de serie, también máquina engomada, baterías, aquí para poner el ganchito y como ya sabéis siempre, también tenemos aquí para poner lo del cinturón de seguridad. ¿Qué más podemos destacar? Bueno, pues lógicamente tenemos gran cantidad de aberturas para que la máquina no se caliente y podamos trabajar con ella a máximo rendimiento durante gran cantidad de tiempo y utilizar toda su máxima potencia. Y esto es lo que podríamos hablar sobre la calidad de los materiales y el equilibrio de la máquina, que no habría mayores cosas que destacar. Por último, os vamos a hablar sobre el uso que se le puede dar a esta máquina. Es decir, esta máquina para quién está dirigida y para qué la podemos usar. Esta máquina está dirigida normalmente a estamentos, o sea, es decir, agentes que son profesionales, personal profesional, pero la podemos tener domésticamente en casa, es decir, aquellas personas que en casa tengan coches, les guste trabajar con la mecánica, nos va a ser una opción muy útil porque nos va a dar muchas ventajas en comparación con una herramienta neumática. No tenemos que tener el compresor, no tenemos que andar pendiente de él y podemos llevarla a cualquier sitio. En casa pues nos va a ser muy útil pues para cambiar las ruedas del coche, para cambiar las pinzas, para cualquier trabajo en el coche nos va a ser muy útil una pistola de impacto o llave de impacto, en concreto esta. En trabajos profesionales, esta pistola, dependiendo si nos dedicamos más al metal o más a la madera, nos va a ser muy útil. Si nosotros estamos enfocados a la madera, en madera, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues en madera, que estaríamos trabajando en modo B, para madera la gente la suele usar pues cuando nosotros hacemos casas prefabricadas, cuando montamos vigas de madera, van con unos tornillos muy largos que los podréis haber visto en tiendas tipo Bricomart, tipo Leroy Merlin o incluso en almacenes. Son unos tornillos muy grandes que sirven para unir dos piezas de madera y fijarlas. Bueno, pues lógicamente vosotros pensaréis cómo se pueden hacer. Pues normalmente con pistolas de impacto de alta potencia como esta, pues se suelen utilizar para poner esos tornillos. En metal, en carpintería metálica, como ya os he dicho anteriormente, se suelen usar para la unión de vigas y de elementos metálicos. También en usuarios ferroviarios para la hora de poner traviesas y de anclar los raíles a las traviesas se usan este tipo de pistolas de impacto. Es decir, cuando se tiene que reparar. En hormigón también hay algunas veces que se usan cuando nosotros estamos y tenemos que clavar algún elemento fijante en una roca o en este tipo, pues cuando tenemos que meter unos tornillos se pueden usar, o en hormigón se suelen usar estas pistolas de impacto a la hora de anclar, porque nos va a permitir no tenerlas que meter a mano y con esto nos van a quedar perfectamente fijadas. Para esto principalmente es en usuarios profesionales. Y en usuarios profesionales también las podríamos usar lógicamente en automoción. Es decir, la automoción sería un hecho que los tenemos. Os voy a poner ahora un ejemplo. Normalmente estas pistolas de impacto
La gente que trabaja, que corre rallies, suelen llevar una en el coche para, por si, lógicamente, con los dos neumáticos que se llevan de recambio, pues se suelen usar para ello. O sea, se lleva una pistola de 1000 Nm. Tener en cuenta que una rueda de rally va en torno a 120, 150 newton, se lleva una pistola de 1000 newton, se pone en el nivel 1 y rápidamente se pueden cambiar las ruedas del coche rally si tenemos un pinchazo o tenemos que cambiar de un juego de neumáticos cuando entre scratch y scratch. Para esto principalmente se puede usar esta pistola, pero tiene también mayor número de aplicaciones en la industria y en más ámbitos que podáis pensar o se os puedan ocurrir a vosotros, pero principalmente los que os acabo de decir. En cuanto al uso, ¿cómo es usar la pistola? Yo la he estado usando y a mí es una pistola que me convence mucho, porque es lo que os he dicho, está muy equilibrada, tiene un peso bastante ligero y en este caso tenemos la batería más pequeña, la de 5,5 Procore, pero podemos usar la de 8. La duración de la batería nos sobra con la de 5,5, podemos usar la máxima potencia y tiene una duración, yo no la he llegado a agotar, fíjate, todavía me quedan 2 rayas de la batería y he estado cambiando ruedas del coche usándola. Aquí podéis ver que está puesto el vaso del coche y le he dado uso sin problemas. La verdad que encantado, es una pistola que es muy cómoda, que sí va a ser más pesada que una más pequeña, pero yo os recomiendo coger siempre la grande porque siempre vamos a tener la potencia de sobra y no vamos a andar escasos con potencia. ¿Y qué más podremos ver en estos vídeos? Bueno, pues como os he dicho, en próximos vídeos vamos a ver cómo funcionaría el módulo Bluetooth y qué opciones nos daría. Y vamos a hablar también, pues haremos alguna prueba con ella, veremos cómo se quitan los neumáticos, para quitar los neumáticos del coche, con las llaves, usaremos llaves de impacto, veremos cómo se cambia esto, que es muy fácil, que solo hay que tirar, no tenemos nada más, lleva un aro de seguridad. Os enseñaré un poquito más el funcionamiento y las aplicaciones de la máquina. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el análisis de esta máquina. Y abajo en la descripción os voy a dejar, como ya todos sabéis siempre, os voy a dejar los links por si queréis verla. Los precios también los podéis ver en la página oficial de Bosch y luego si la queréis comprar pues podéis ir a un distribuidor o buscarla por internet. Pero abajo os voy a dejar los links a la página oficial de Bosch. Os voy a dejar los links a la aplicación por si queréis echarle un vistazo de Bosch. Y espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos pronto con nuevos vídeos.